Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos nuestros alumnos de practicatest.cl. Hoy vamos a ver la ficha de evaluación práctica del examen de conducción clase B. Esta es la ficha que evalúan los examinadores de la municipalidad. Aquí están todos los puntos que evalúan, ¿cierto? En la práctica, en la conducción, cuando vamos a obtener, ¿cierto? Nuestra licencia a conducir. Vamos a ver tips, vamos a ver, ¿cierto? Cuáles rechazos, ¿cierto? Cuáles son las graves, cómo se evalúa esta pauta, ¿cierto? De examinación práctica. Entonces, ¿cierto? El examinador aquí completa nuestros datos, ¿cierto? Comuna, en caso de escuela, ¿cierto? El nombre de la escuela, kilometraje. Esto es un punto importante que nos preguntan primeramente sobre el kilometraje de nuestro vehículo. Entonces tenemos que saber que, ¿cierto? En el panel de instrumentos, identificar nuestro kilometraje inicial, ¿ya? Y también nuestro kilometraje final. Así que es muy importante porque muchos alumnos que he visto no saben identificar el kilometraje del vehículo, ¿ya? Entonces, esta pauta, ¿cierto? Es tanto para vehículos automáticos como mecánicos, como señala acá, ¿cierto? Estos recuadros. Entonces vamos a irnos a los, a las comprobaciones ya, a los daños, ¿cierto? Que podemos tener acá, a las faltas que podemos cometer y las que no debemos cometer, ¿ya? Importante señalar que para aprobar nuestro examen práctico podemos tener solamente, perdón, no podemos cometer más de una reprobación, ¿ya? Estos recuadros pintados, ¿cierto? En negrilla acá, no podemos tener más de un reprobatorio. 2G, ¿ya? 2 graves, como sale acá, tampoco podemos tener más de 2G, más de una G, más 5L, más 5 em, faltas leves también, y tampoco, ¿cierto? Podemos tener más de 10 leves, ¿ya? Aquí sale leve, grave, ¿cierto? Y reprobatorio, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo paso a paso esta guía, ¿ya? Lo primero que vemos va a ser la documentación, ya las comprobaciones previas, la documentación que tenemos que saber identificarla, ya dónde está y saber qué documento, ¿cierto?, nos pide el examinador. Tenemos que no saber identificarla, ¿cierto? Es una falta leve, ¿ya? Tenemos también abajo ajuste de espejo asiento, que siempre tienen que realizarlo, independientemente que ya estén regulados, pero tienen que hacerlo en presencia del examinador. Si no lo realizan, va a ser una falta leve. Sigamos con la 3. Dice, sin cinturón de seguridad, ¿cierto? Conductor y pasajero. Eso es una R. Al no colocarse el cinturón de seguridad, tanto el conductor como el pasajero, es causal de la reprobación automática, ¿ya? Solamente con una R, recuerden, quedamos automáticamente reprobados. Tenemos arranque con motor en marcha, que siempre nos preguntan qué significa. Es cuando, ¿cierto?, el motor está andando, ¿cierto? Está arrancando y volvemos a darle a arranque, ¿cierto? Entonces, esta falta se considera como leve, si es que nos pasara este percance de volver a darle arranque al vehículo cuando este ya está andando. Tenemos la L4, dice no quitar el freno de estacionamiento, suele mucho pasar, así que recuerden siempre verificar en el panel de instrumentos la luz testigo roja, ¿cierto? Del freno de estacionamiento, de los frenos, ¿ya? Si esta está encendida, porque una, la principal es que esté, ¿cierto?, accionado el freno de estacionamiento o freno de mano, como quieran llamarlo. Se considera una falta leve. Puertas mal cerradas ya también es condición de una falta leve. Recuerden verificar, ¿cierto?, en el panel de instrumentos. También muchos autos ya avisan, ¿cierto?, si hay una puerta mal cerrada. Y tenemos la última de las comprobaciones previas, no identificar elementos de seguridad, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? A no, ¿cierto?, saber si em,
¿Dónde está, cierto, la rueda de repuesto, extintor, triángulo, chaleco reflectante? Se refiere las comprobaciones previas. Este es el primer ítem, ¿ya? Que verifica el examinador, y esto lo puede hacer, ¿cierto?, con el vehículo aún detenido, ¿ya? Entonces tenemos leves, reprobatorias, en este caso el cinturón de seguridad, tanto el conductor como pasajero. Este es un truco siempre que realizan los examinadores, que no se colocan el cinturón, así que nosotros tenemos que indicarles que se coloquen el cinturón antes de partir. Al igual forma, si es que se lo sacan durante el trayecto. Nosotros nos detenemos y le indicamos que se coloquen el cinturón de seguridad. Vamos con el ingreso a la circulación, ingreso y salida a la circulación, ¿ya? Que cuando ya comenzamos nuestro recorrido, ¿cierto? Dice no señalizar o hacerlo mal, ya que no señalicemos, ¿cierto?, con nuestros intermitentes de viraje, se considera como un daño leve. Obstaculizar, ¿cierto? Ya comenzando este trayecto, ¿cierto?, al punto de destino, en el momento que salgamos, ¿cierto?, obstruyamos, ¿cierto?, la vía, ¿cierto?, va a ser considerado como grave. Recuerden que podemos tener hasta 2 graves. Ya teniendo una, estamos, ¿cierto?, al borde de la reprobación. Generar riesgo, ¿ya? Esto quiere decir que, no sé, golpeemos a algo o a alguien, ¿cierto? Generemos algún tipo de riesgo, salgamos muy fuerte, ¿ya? Que lo considere el examinador. Y esto es reprobatorio. Esto, generando algún riesgo, ¿cierto?, vamos a quedar automáticamente reprobados en todo el examen. No quitar la señal, ¿cierto? Se considera leve. ¿Qué quiere decir con esto? Que el intermitente, ¿cierto? La luz, ¿cierto?, quede señalizando y no nos demos cuenta que este todavía está encendido. Entonces lo consideran como leve. Tenemos la circulación normal ya en la vía. Este es el punto 3. Tenemos que es reprobatorio el exceso de velocidad, no respetar las velocidades máximas dentro de donde nos toque dar nuestro examen. Recuerden que la velocidad en zona urbana es la máxima 50, ¿cierto? En zona rural, dependiendo de las pistas, de una pista es 100, de dos pistas es 120, y respetar las velocidades en zona de colegio también. Mucho ojo con eso. No respetar la distancia se refiere, ¿cierto?, a la distancia eh, que llevamos con los vehículos de frente, ¿cierto? Lo hemos visto en varios test. Recordar la distancia de los 3 segundos, ¿ya? Llevar una distancia prudente para así frenar suave, ¿cierto? Y segura nuestro frenado. Tenemos una velocidad no prudente. Esto, ¿cierto? Nos referimos a que, por ejemplo, en condición de lluvia, a lo mejor nos toca nuestro examen y las condiciones, ¿cierto?, climatológicas no nos permiten, ¿cierto?, una velocidad em, alta, ¿cierto? Por ejemplo, el máximo puede ser 50, pero sería más prudente ir a 30 kilómetros, ¿ya? Eso es considerado también como grave. Tenemos la G20 acá, dice mojar a peatones o ciclistas, ¿cierto? Cuando ya hay condiciones de lluvia, evitar mojar, ¿cierto?, a los peatones y ciclistas siempre. Si se mojan, ¿cierto?, por nuestro vehículo, va a ser considerado grave. Manipular elementos distractores, ya puede ser celular o algún otro tipo, ¿cierto?, va a ser considerado reprobatorio. Retroceder donde está prohibido también va a ser considerado leve. Esto vendría siendo la circulación normal ya en el examen práctico. Luego tenemos un ítem, ¿cierto?, de cambio de pista. Dice que se considera grave obstaculizar en un cambio de pista, no señalizar o hacerlo mal también es considerado grave, no quitar la señal se considera leve, y generar riesgo, ¿cierto?, se considera reprobatorio. Eso vendría siendo los cambios de pista. En los virajes tenemos acá otro ítem. Dice no señalizar o hacerlo mal, considerado leve. No quitar la señal nuevamente, leve. Subir la cuneta o solera
se considera leve. Virar desde la pista no permitida, ¿cierto? Se considera grave. Obstaculizar también se considera grave y generar riesgo, ¿cierto? En el viraje se considera reprobatorio. En el siguiente ítem, en las intersecciones, tenemos solamente un, un check, ¿ya? Dice ingresar bloqueando el cruce. ¿Ya? Esto se refiere, ¿cierto? En las intersecciones, si bloqueamos el cruce va a ser considerado grave. Respetar las demarcaciones acá, hay un ítem de demarcaciones, no respetarlas, ¿cierto? A las demarcaciones se refiere a la, ¿cierto? Señalética que está en el piso. Dice no respetarla, se considera leve. Posición incorrecta, leve también. Vamos a irnos a otro ítem de adelantamientos y sobrepasos. Voy a tratar de agrandar un poco más y dirigirme a este ítem. Tenemos los adelantamientos y sobrepasos, dice pasos peatonales, cruces no regulados, ¿cierto? Realizar dicha maniobra se considera grave. Riesgo en sentido contrario, ¿cierto? Que tratemos de adelantar o sobrepasar, ¿cierto? Y generemos un riesgo, ¿cierto? En el sentido contrario. En zonas no permitidas, ¿cierto? Adelantar o sobrepasar se considera grave. Ese es el ítem de adelantamientos y sobrepasos. Luego tenemos los estacionamientos. Cuando ya vamos a estacionar, dice que se verifica la separación de 30 centímetros, ¿cierto? Y de 60 centímetros en los estacionamientos. Eso se considera leve. 30 centímetros, ¿cierto? Hacia el lado del vehículo, ¿cierto? Esto quiere decir que la rueda con la cuneta no más de 30 centímetros y 60, ¿cierto? Con los vehículos de adelante y hacia atrás. Se considera leve. En el estacionamiento también se verifica no poner el freno de estacionamiento, lo considera leve, ¿ya? Subir o forzar, golpear cuneta o solera, también se considera leve cuando nos vamos a estacionar. Bajar, este es un punto importante que también se visualiza, bajar sin observar el tránsito se considera grave. Ya cuando terminamos nuestro práctico, ¿cierto? Apagamos el motor, todas las comprobaciones y nos bajamos, ¿cierto? Sin mirar, ¿cierto? El tráfico también es evaluado y es considerado grave en el caso que no lo realicemos. En un lugar no permitido también es grave. Esto, ¿cierto? Siempre pasa que el examinador te puede indicar que te estaciones en un lugar prohibido y tú tienes que decirle que no se puede porque las señales, ¿cierto? No lo permiten. Si es que lo llegara a hacer, te va a sancionar con un grave. Demorar más de 3 minutos en estacionar también se considera grave. No detener el motor y no girar las ruedas en vías inclinadas es considerado leve. Esto lo hemos visto en preguntas, ¿ya? El giro de las ruedas, ¿cierto? Cuando la vía está inclinada. Se considera leve, tanto también como no detener el motor, ¿cierto? Cuando terminamos nuestro examen práctico. Luego tenemos un ítem de manejo del vehículo. Dice golpear con el vehículo a alguien o algo, ¿ya? Es considerado reprobatorio. Marchas inadecuadas o neutro, cuando no identificamos, ¿cierto? El correcto funcionamiento de los cambios. Confusión de pedales, también es considerado grave, ya que nos confundamos de pedales. Embrague accionador, ¿ya? Quiere decir que vamos con el embrague, ¿cierto? Pisado, ¿ya? Sin darnos cuenta y provocando, ¿cierto? El patinamiento del vehículo. Es considerado leve. Soltar una o dos manos del volante es considerado grave, ¿cierto? Tratar de ir con las dos manos en el volante en todo momento, excepto cuando pasemos las marchas, ¿cierto? Circular en sentido contrario es considerado grave. Luego tenemos conducir en forma brusca, es considerado leve. Detención del motor sin obstaculizar es una sanción leve. Detención del motor sin obstaculizar. Luego tenemos detención del motor obstaculizando, es considerado
grave. No control en vías inclinadas, quiere decir, ¿cierto?, que vamos en una subida, una bajada, y no controlar, ¿cierto?, este tipo de vías, que se nos vaya, ¿cierto?, el vehículo hacia atrás o hacia adelante es considerado leve. Observación, dice, no observar el tránsito, eso es muy importante, ¿cierto?, estar siempre atento a las condiciones del tránsito, es considerado leve. Aquí hay otro ítem de las señales, dice, señal pare o luz roja es considerado, ¿cierto?, reprobatorio. No respetar este tipo de señales. Una señal se da el paso, en este caso es considerado grave. Tenemos la guía 8, dice señales de prohibición y restricción, ¿cierto? También es considerado grave. Señales que prohíban, ¿cierto?, el ingreso o restrinjan, ¿cierto?, el acceso a a alguna vía. Y nosotros, ¿cierto?, ingresemos. Es considerado grave. No obedecer a carabinero, obviamente va a ser reprobatorio. Tenemos el ítem de las luces, dice no encender las luces, recuerden encender las luces en autopistas, ¿cierto? O en carreteras. Lo ideal es encender en todo momento, ¿cierto? Como recomienda el libro de la CONACET, es recomendable, ¿cierto? Para que los peatones nos vean, es considerado grave. Preferencia, dice peatones, ciclistas o otros vehículos, también es considerado grave cuando tienen preferencia. También tenemos el último ítem, dice mando del vehículo, usar la bocina sin motivo o en un lugar prohibido es leve, lo hemos visto mucho en nuestras preguntas de los videotest, y no identificar los mandos, que era lo que nosotros cuando comenzamos este video, ¿cierto? Saber, ¿cierto? Identificar los comandos, ¿cierto?, del vehículo, identificar, ¿cierto?, toda señal que contenga el panel. Y esto es considerado leve, ¿ya? Aquí entonces el examinador coloca el número de faltas, leves, graves y reprobatorias, y aquí, ¿cierto?, señala si está aprobado o reprobado. Acá, ¿cierto?, salían los máximos permitidos. Voy a hacerle un poco de zoom. Dice una R, 2G, ¿cierto? Una Y más 5L o 10L, ¿ya? Son las condiciones reprobatorias. Aquí está la firma del examinador y la firma del postulante, y si sale todo ok con esta hoja, ¿cierto?, los mandan a firmar ya su licencia de conducir. Este es la pauta de evaluación de la CONACET para las municipalidades en los vehículos clase B, el examen práctico clase B. Esperemos que les sirva este video. Recuerden consultarnos cualquier duda o consulta. Así que los dejamos hasta acá. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.